Lilian, le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Antonio Dalencia y Rubén Atahuichi les saludan. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días, con la misma forma a toda la población que sirve su canal. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Sí, estamos teniendo un poquito de problemas con el audio. Sí, por favor, vamos a mejorar con producción, Sí, la con comunicación producción. con Lilian. Y con Lilian también. A ver, ahora sí. Lilian, Hola. a ver, estamos teniendo problemas con su audio. Ahorita lo vamos a arreglar, no te preocupes. Sí, le vamos a preguntar todo esto. Ahora sí, Lilian, ¿nos escucha bien? Hola, sí, yo logro escucharle bien. Si se acerca al micrófono un poquito. Un poquito más, sí, para que la escuchemos nosotros bien. A ver, estamos en contacto con Lilian Natalie Flores Cermiños. Ella es jefa de la Unidad de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Ahora sí. Ahora sí, Lilian, la escuchamos bien. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muy buenos días también a toda la población oyente. Así es, Lidia, nos estábamos preguntando con Rubén, bueno, todo esto que ha pasado últimamente, el frío, usted ha visto el fin de semana que hemos tenido, también hemos tenido datos sobre cómo se han ido incrementando las enfermedades respiratorias en todo el país, el COVID también, que aunque creo que ya está bajando otra vez, pero bueno, le vamos a pedir a usted su explicación, cómo está la situación entonces de las enfermedades en este momento, qué datos tenemos, por favor, Lilian. Sí, bueno, con respecto a la COVID, como se ha ido mencionando en la semana número 18, pues hemos tenido un total de 171 casos con una reducción de 11% en relación a la semana pasada. Bueno, para el día de ayer hemos tenido un reporte de 61 casos, 24 casos en el departamento de La Paz, 20 en Cochabamba, 8 en Chuquisaca, Santa Cruz 5, Tarija 3 y Potosí. Con respecto a las enfermedades respiratorias, propiamente dichas, hemos tenido un total de 134.622 casos reportados para la semana pasada. Bueno, este incremento obviamente va ligado mucho al contexto en el que estamos, el cambio que estamos presentando ahora justamente por la temporada de cambio, en este caso ingresa el invierno, que bueno, va afectando especialmente a la población infantil, ¿no? En la mayoría. Lilian, ahora, bueno, hace poquito nada más la OMS ha levantado la alerta sanitaria en el mundo, la emergencia sanitaria en el mundo por el COVID. Cuéntenos esto, qué significa en los hechos y en Bolivia, cómo va a repercutir. Sí, efectivamente, pues hemos tenido, ¿no?, esta noticia que es el fin de la emergencia sanitaria internacional, que esto no es más que esa emergencia global, ese peldaño alto que significa una enfermedad por su gravedad y por las complicaciones que pueda producir, pues es esa, ¿no?, lo que es esa, pero sin embargo, muy bien nos explicaba también el director que esto no significa que es el fin de la COVID-19. La enfermedad sigue siendo una amenaza para toda la población. Tenemos todavía aún personas que fallecen por esta enfermedad, así un cálculo que podrían incluso de 2 a 3 personas perder la vida, ¿no?, por esta enfermedad. Y bueno, la realidad y las acciones y las estrategias que se vayan a tomar ahora dependen del contexto del evento de la realidad de cada país, ¿no? Es en ese sentido que nosotros pues tenemos que hacer una evaluación técnica, una evaluación científica, obviamente con el criterio técnico del Comité del Consejo Nacional de Emergencia Sanitaria que tenemos para poder continuar con las acciones o la decisión que se... A ver, se ha cortado la comunicación. Se cortó la comunicación con Lilian. Lilian, ayer el ministro de Salud, el señor Jason Ausa, decía que este miércoles se va a reunir el Consejo de Emergencia. ¿Será ese espacio el que defina la continuidad de la emergencia sanitaria en Bolivia? El otro día yo leía, Antonio, mientras ponemos la comunicación. Sí. El otro día leía un comentario de un colega amigo mío en las redes sociales, amigo tuyo también, después te digo quién, y él decía,
Si la OMS ha retirado ya la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el mundo, ¿por qué todavía me exigen barbijo en el teleférico o en el Pumacatari? Fácil, porque en Bolivia no se ha suspendido la emergencia sanitaria, porque en función de las características de cada país, un gobierno toma la determinación. Sí. Y creo que esa era la explicación. Uno no quiere ponerla en evidencia, pero esa es la realidad, creo. Sí, eso es lo que nos estaba explicando Lilian, ¿no? De decir que cada país ahora, en función de sus propias características, claro, en fin, tiene que decidir qué medidas asumir y qué hacer, ¿no? Ahora sí, Lilian, hemos retomado la comunicación. Ahora nos escucha, por favor. Sí, lo está escuchando, me disculpas por ello. A ver, problemas de conexión. Sí, yo quería consultarle, ¿será en el Consejo de Emergencia el que anunció el ministro Jason Ausa, se tome la determinación de suspender o no la emergencia mañana? Sí, bueno, es un consejo, es un comité, un consejo científico técnico con toda la capacidad científica para poder determinar las estrategias que nosotros vamos a tomar o continuar siempre, como bien mencionaba, en el fin de precautelar la salud de toda la población. Sin embargo, ante la realidad y ante la situación que vivimos ahora, que no solo es la afectación de la COVID, sino también las infecciones respiratorias que tenemos a la fecha, pues vamos a seguir fortaleciendo los 4 pilares en el cual hemos ido trabajando, ¿no?, para contener lo que es la COVID-19. Esto quiere decir entonces, Lilian, que un poco se juntan las dos cosas, ¿no es cierto? La COVID, o el COVID que está, digamos, cediendo un poco, que nos podría haber permitido asumir otras medidas, pero las iras, como se las conoce, están pues en ascenso, ¿no? Sí. Y habrá que tener cuidado de ambas cosas, eso nos está explicando Lilian. Sí, efectivamente. En este caso, por ejemplo, las medidas de bioseguridad como el barbijo son aspectos fundamentales no solo para prevenir la COVID-19, sino también otras afecciones respiratorias. En este caso, que muy bien el año pasado lo hemos visto, ¿no?, en la cantidad de casos de infecciones respiratorias que han sido mucho menor en relación a los casos que se está presentando en esta presente gestión. Lilian, ¿es posible en función de la información, de los antecedentes y toda la conclusión que ha tomado la OMS, puede determinarse también en Bolivia mañana o en las siguientes horas la suspensión de la emergencia sanitaria por el COVID-19? Sí, bueno, es alentador esperar, ¿no?, la decisión que vaya a tomar el Consejo en este caso, para ver las estrategias que vamos a fortalecer o las medidas que se va a tomar como país, siempre tomando en cuenta nuestra realidad, el contexto, nuestra cobertura de vacunación, ¿no? Hay muchos aspectos que seguramente se analizan el día de mañana y bueno, estamos esperanzados de que sean pues siempre por el bien de toda la población. ¿Quiénes forman parte de este Consejo Científico, Lilian? Bueno, el Consejo Científico es un consejo multidisciplinario, son varios ministerios que involucran o que forman este comité científico, viendo siempre las decisiones de diferentes ámbitos. Lilian, esto en los hechos quiere decir que ya el COVID o la COVID-19 pasarían a ser una enfermedad endémica como cualquier otra. ¿Oficialmente ya podríamos considerarla así? Sí, bueno, la COVID ha sido una enfermedad que ha sido prácticamente nueva, no solo para Bolivia, sino también a nivel internacional. Y como toda enfermedad, obviamente, llega una etapa en la que, según las estrategias que toma cada país, pues llega a controlar de alguna manera o tener las estrategias para poder hacer la prevención y control de la enfermedad. Y seguramente con el comportamiento que vaya a tener esta enfermedad, pues vaya a pasar como una de las enfermedades transmisibles también, en el cual vamos a obviamente tener todas las estrategias de prevención y control para poder manejar o asimilar a la par que las otras enfermedades. Ahora, sería lindo que podríamos decir que tenemos todas las condiciones como para también nosotros levantar la emergencia sanitaria, pero hay factores que nos juegan en contra y uno de ellos tiene que ver con la vacunación. Creo que no hemos alcanzado los niveles que se esperaban, Lilian. ¿Cómo estamos en eso?
Sí, efectivamente, el tema de vacunación es uno de los pilares que aún se tiene que seguir fortaleciendo. Esa vacunación voluntaria, gratuita y equitativa, ¿no?, que se ha ofrecido para y se sigue ofreciendo para toda la población. Es decir, que tenemos garantizado las vacunas en todos los servicios de salud para toda la población, que aún falta por completar las dosis de vacunación, o alguna otra persona que por alguna otra razón no ha podido vacunarse, ¿no? Entonces, aún nos falta, tenemos casi recordando el 70% de primera dosis, 62% más o menos la segunda dosis, y bueno, la tercera de 22. Entonces, vemos, ¿no?, que hay población que aún falta por vacunar, población que aún falta que adquiera su dosis para completar el esquema regular. Entonces, las estrategias van a seguir continuando en coordinación, obviamente, con todos los servicios departamentales de salud para que ellos vayan fortaleciendo todas las acciones para poder llegar a vacunar o mejorar, en este caso, las coberturas de vacunación como país, que muy bien nos ha resultado, obviamente, para el tema de evitar las complicaciones, en este caso los fallecimientos. Hemos visto la letalidad que ha sido muy baja, especialmente en la sexta ola, y bueno, esto gracias a las estrategias tanto de nivel central como de nivel departamental. Lilian, seguramente en el ministerio ustedes han hecho un análisis, pero sería bueno que lo volvamos a comentar. ¿A qué atribuye usted el hecho de que la gente al final no se haya preocupado tanto por vacunarse, siendo que hemos pasado una etapa tan dura como la de 2020, por ejemplo, con tantas personas fallecidas, con nuestros hospitales llenos, en fin, y eso no ha pegado fuerte en alguna gente, que al contrario, más bien incluso hay algunos que hasta rechazan la vacuna? ¿Qué análisis hicieron ustedes sobre esto en el ministerio? Bueno, el tema en este caso de las complicaciones de la COVID-19, parte de muchos factores, incluso del mismo comportamiento del virus. Hemos tenido variantes que han tenido mayor agresividad y otras menor, variantes que han tenido mayor transmisibilidad, otras que han tenido mayores complicaciones. Y también prima mucho en las acciones que se ha ido tomando desde el nivel central. Una de ellas es la vigilancia y control epidemiológico, la estrategia que se ha modificado en este caso de un inicio de la pandemia, que ha sido más una estrategia asistencialista, tratar la enfermedad ya con el cuadro complicado, ya cuando el cuadro ya no tenía solución. La estrategia que nosotros, bueno, a nivel central, en este caso el Ministerio de Salud, ha buscado es el diagnóstico oportuno, masivo, gratuito, en este caso, en una atención primaria de salud, haciendo un diagnóstico oportuno, en este caso, al inicio de la enfermedad, ¿no? Se ha dispuesto para toda la población un tratamiento gratuito en esa fase inicial de la enfermedad, que ha evitado que esta enfermedad se complique, ¿no? Y también el tema de vacunación, que se ha priorizado, obviamente, no priorizado, ¿no?, sino que se ha concientizado, especialmente en estos grupos de riesgo, en estos adultos mayores, embarazadas, los niños, que son una población susceptible a enfermar justamente por la edad, en este caso que se comporta como un factor de riesgo, y nos podemos buscar estrategias para poder, de alguna manera, cubrir la mayor cantidad de vacunación o inmunizar a la mayor cantidad de población de estos grupos etarios, que ha sido fundamental para evitar las complicaciones y obviamente evitar las defunciones. Entonces son estrategias que se ha ido fortaleciendo, que ha permitido que de alguna manera pues tengamos las bajas tasas de letalidad que tenemos a la fecha. Ahora, Lilian, podríamos decir, y hace poquito nomás hemos sabido también, el ministro informaba sobre una nueva variante y que ha llegado al país. ¿Eso va a ocurrir todo el tiempo? ¿Es un virus que no va a desaparecer? Sí, lo sabemos, pero ¿va a mutar todo el tiempo? ¿Vamos a tener siempre variantes, no sé, pues cada año, por ejemplo? Sí, bueno, la COVID-19, al tratarse de un virus, bueno, el comportamiento siempre va a ser cambiante. Estos virus tienen la alta capacidad de mutarse, de tener varios declinajes, y bueno, el comportamiento que vayan a tener estos virus va a valer siempre mucho del estudio que vayan a realizar a nivel internacional,
y bueno, de la vigilancia genómica que nosotros tenemos que seguir realizando como país para ver a qué virus nos estamos enfrentando, para mejorar quizás, para continuar y mejorar todas estas estrategias que se han ido ya aplicando, que bien lo hemos ido mejorando, ¿no? En cada una de las olas, en cada una de las etapas de esta COVID-19. Lilian, pero hay que darle la seguridad a la gente, ¿no es cierto?, de que las vacunas que se aplican, sí, y que ya tenemos algunos cuarta dosis o otros tercera, en fin, pero estas vacunas siempre van a ser efectivas contra cualquier variante que vayan apareciendo en el futuro. Sí, efectivamente, las vacunas son vacunas garantizadas, vacunas certificadas por la OMS, y bueno, a la población siempre concientizarles por la importancia de la vacunación. Creo que no hay más una realidad las que viven las propias personas. Tenemos familias enteras que han recibido la vacunación, que se han enfermado de la COVID-19, pero no ha habido esa complicación de una internación en una terapia intensiva, no ha habido esa complicación, perder una vida, perder un integrante de nuestra familia. Y bueno, cada uno lo ha ido viviendo la realidad, no a comparación de la primera ola en el cual pues hemos tenido grandes pérdidas. Pues tenemos una población que de alguna manera ha creado conciencia, no solo en el tema de vacunación, sino también en el uso de las medidas de bioseguridad, ¿no?, que han sido y que son un pilar fundamental para poder prevenir muchas enfermedades virales. Finalmente, Lilian, le voy a preguntar, estamos en una época de frío, de lluvia, está llegando el invierno. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a la población sobre el cuidado de cada uno? Siempre la alimentación también, por supuesto. ¿Qué recomendaciones podríamos dar, Lilian, por favor? Sí, bueno, las recomendaciones siempre van encaminadas, ¿no?, a nuestros niños especialmente. Se volvió a cortar la comunicación. Una pena. Entonces estábamos justo, Rubén, en la parte en la que nos iba a dar recomendaciones para este frío. Lo habíamos dicho, amigos, esta mañana tempranito. Estamos nomás ya entrando a la época de invierno. No les podría decir cuánto estaba la temperatura esta mañana, pero nosotros lo sentíamos como baja. Lilian, ahora sí le estamos escuchando sus recomendaciones, por favor. Sí, efectivamente, le decía que el tema del cuidado siempre es para todos los integrantes de familia, pero sin embargo va enfocado especialmente en nuestros niños. El tema de alimentación, la nutrición rica en vitamina C, el consumo de líquido, el abrigo, obviamente, evitar los cambios bruscos de temperatura. Y lo fundamental, el tema de vacunación, no solo contra la influenza, sino también otras enfermedades en los menores de un año especialmente. Tenemos la tosferina, tenemos las vacunas garantizadas para todos los niños, entonces es importante que todos nuestros niños tengan el esquema regular de vacunación completa, la influenza para todos los grupos de riesgo, que también se cuenta con la vacuna en todos los establecimientos de salud. Y bueno, contra la COVID-19 de la misma forma, ¿no? Y en caso de que tengan alguna sintomatología no se da obviamente con el tratamiento, pues acudir al servicio de salud más cercano para contar con un diagnóstico oportuno y obviamente un tratamiento adecuado por un personal capacitado. Perfecto, Lilian, le vamos a agradecer como siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio, le vamos a decir que tenga un buen día y será hasta una próxima oportunidad. Agradecida yo con ustedes, muchísimas gracias por el espacio y buen día a toda la población.